7:38, y este es un tema que evidentemente preocupa, lo veíamos ahí recientemente en el informe y queremos saber qué pueden hacer en las comunidades, qué pueden hacer en los condominios, qué pueden hacer en los edificios para denunciar esta situación y lo más importante, para poder evitarla. Sofía Robinson, tú nos cuentas cómo estás. Muy buenos días. Muy buenos días, Titi, muy buenos días, Polo. Claro, lo hemos visto ya hace varias semanas, ¿no? Prácticamente todos los fines de semana conocemos una nueva situación de fiestas clandestinas en distintos contextos y como lo mostraba ahí también el informe, muchas veces son en edificios. Por lo tanto, hay que saber qué hacer, ¿no? Cómo reaccionar, de quién es la culpa, del dueño, del arrendatario, del administrador del edificio, el conserje que los deja entrar. De todo esto vamos a conversar con Nicolás Moreno, gerente de Habitat, una empresa que se dedica a administrar edificios, condominios, y que nos puede contar un poco y aconsejar, ¿no? Cómo actuar en estas situaciones. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Sofía, buenos días. Mira, a raíz de los últimos hechos de violencia, de desacato, de vulneración de la cuarentena, las últimas 5 semanas nosotros hemos expulsado a más de 11 arrendatarios que han vulnerado todo este tipo de medidas. Acá hay una serie de protocolos, las cuales parten desde aplicar el reglamento de copropiedad, velar la coordinación con las ordenanzas municipales y a través de carabineros. Esta suma de actos tiene multas que van desde 1 a 10 UFs, en el caso de las ordenanzas municipales de 1 a 5 UTM y con carabineros de 1 a 3 UTM. En este caso, si tocamos el global complementario de estas 3 multas, las multas van a llegar hasta 3 millones de pesos. Por lo tanto, acá se tiene que tomar reacción. En nuestros edificios que administramos se tienen que tomar decisiones ejemplificadoras, que sean radicales. Hay que impartir disciplina a cada uno de los residentes para que tome acción frente a velar por los intereses de seguridad y salubridad. En este caso, ¿quién es la persona que podría tener, entre comillas, el poder para tratar de evitar estas situaciones? Por ejemplo, el conserje al no dejarlos entrar, el administrador del edificio al poner una norma que prohíba ciertas cosas. Acá hay 2 palabras que están confundiendo a las comunidades. En primer lugar, lo que es la prohibición y en el caso que es la restricción. El administrador tiene el deber de velar por aquellos actos que comprometan la seguridad y salubridad, tienen que poner restricciones. Este tipo de restricciones van desde el uso de mascarillas y guantes al ingreso de los visitantes, velar por la temperatura y además qué tipo de salvoconductos van los visitantes hacia los departamentos. Entonces los conserjes tienen que establecer el criterio y ver si efectivamente la persona puede ingresar, pero lo que no se puede hacer es prohibir, hay que separar ambas de manera radical. Pero, por ejemplo, si una persona llega a un edificio a visitar a un familiar, por ejemplo, y no cuenta con los permisos y todo, es Carabineros, en ese caso, el responsable de exigir esos permisos y sancionar en el caso que se deba hacer. ¿Quién finalmente es el que corta el queque en el mismo edificio? Porque el conserje no puede pedirle los permisos a la gente porque no tiene esa facultad, pero ¿qué se puede hacer? Porque en el fondo estas fiestas continúan pasando y las mismas comunidades sufren las consecuencias. En primer lugar, los comités de administración son los que tienen la potestad legal en el caso de decir qué pasa. Ellos facultan a la administración, al mayordomo y a los conserjes a erradicar este tipo de conductas y ahí van en coordinación con los municipios a través de Seguridad Ciudadana y Carabineros para evitar este tipo de sanciones. Tú me contabas que ya les has suspendido, en tu caso, el contrato a 11 arrendatarios. ¿Eso se recomienda hacer y bajo qué circunstancias también se dan estas suspensiones? ¿Se puede expulsar inmediatamente a las personas? Hay una suma de hechos, hay amonestaciones, van desde 1 a 3 amonestaciones, dependiendo de la reincidencia que tengan los residentes, en este caso, valga la redundancia, es donde se puede expulsar. Acá hay que tener claro que a los corredores de propiedad, con los dueños de los residentes, pueden expulsar a sus arrendatarios que hagan malas conductas. Es distinto en el caso de que son dueños, que son propietarios. Acá la asamblea aplica el máximo común de la tasa de interés que pueden aplicar a una multa a cada uno de los propietarios. Ahora, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te quería preguntar justamente con respecto a estas expulsiones que han tenido ustedes. ¿Cómo comienza y cómo se desarrolla el procedimiento? ¿Quién tiene que tomar la iniciativa en esos casos? ¿Es la comunidad? ¿Es la administración del edificio de la comunidad? El primer contacto acá es del conserje. El conserje es el quien deriva al comité de administración y a la administración propiamente tal. Hay una serie de hechos que se establecen en los libros de novedades. En los libros de novedades se establecen la gravedad de los hechos y con sumo esto es el comité quien establece con el corredor de propiedades, el dueño, para ver cómo se va a expulsar.
Como le comentamos anteriormente, hay que tomar medidas radicales, ejemplificadoras. Acá el administrador no puede titubear frente a este tipo de actos. Por lo tanto, es imperativo que se tomen las conductas necesarias para poder expulsar a este tipo de personas que no están cumpliendo. Nicolás, también veíamos en el informe el caso de un departamento que al parecer estaría siendo arrendado para este tipo de eventos. ¿Eso se puede hacer? Está el deber ser y en el caso de que cómo actúa frente a la administración. Hay que tener un criterio que acá establece el corredor de propiedades, cuál es el uso que le da el bien y cómo penaliza la administración a ese tipo de uso. Va a depender de cada edificio. Todos los edificios tienen reglamentos de copropiedad distintos en los cuales establecen las multas, las penalizaciones y cómo actúan. Frente a esto es cómo se le da el uso y cómo está coordinado con los municipios para frenar ese tipo de actos. Nicolás, perdona Sofía, te quería hacer una pregunta respecto de qué uno podría definir como una fiesta, porque muchas personas han dicho, a ver, yo vivo en mi departamento con un grupo familiar probablemente de 4 o 5 personas y el sábado decidimos hacer un asado, a lo mejor poner un poco la música fuerte y eso le molestó quizás a otros vecinos. ¿Qué se define dentro, no sé si de algún tipo de reglamento como fiesta y qué puede gatillar finalmente la molestia del resto de la comunidad y el posterior reclamo también? Exacto. Acá, Cristina, es la medida de restricción que establece el comité de administración frente al tipo de visita. Por eso es importante que los conserjes estén súper bien instruidos en cuáles van a ser los mecanismos que van a aceptar. Ellos son el primer control en el cual van a establecer si van a ser 2 personas o 10 personas las que van a ingresar. Por lo tanto, si hay un número mayor a 3 personas, perfectamente se puede coordinar a través de Carabineros lo que está pasando y, en este sentido, visitar directamente el edificio para penalizar y terminar de raíz este problema. Pero acá se deben tomar acciones inmediatas en que la gente pueda comprender que es una cuarentena, se tiene que velar por los intereses del edificio y además cuidar por los residentes y aquellos que ya están contagiados. Y en este caso, que hayan, porque la norma sanitaria no dice que no pueden haber más de 50 personas. Se entiende que en un departamento muchas veces no caben 50 personas y sobre todo estas fiestas se dan en horario de toque de queda. Entonces, finalmente el llamado es a los conserjes al ver que hay más de cierta cantidad de personas que no son habituales en ese departamento, inmediatamente llamar a Carabineros. Claro. Acá tienen que entender que los copropietarios son los dueños de los departamentos. En este caso, ellos son los que dirigen el edificio. Por lo tanto, los mecanismos que ellos pongan, estableciendo mecanismos de control y prevención, son los que pueden prevalecer sobre las conductas que va a aplicar el administrador y va a aplicar el tema de los conserjes o mayordomo en el caso de que exista una jefatura. Pero acá que tienen que entender que todos los vecinos no es la responsabilidad de una persona, son todos como tal. Y por eso ellos tienen que estar participando a través de grupos de WhatsApp, a través de reuniones respetando el distanciamiento, pero velando por las medidas que tienen que aplicar de acuerdo al reglamento de copropiedad y lo que indica la ley de copropiedad. Claro, es que Nicolás, sabemos lo difícil que es vivir en comunidad en una contingencia como la pandemia, más aún, y por eso te preguntábamos cómo endosarle la responsabilidad directamente a solo una persona, al conserje en este caso, para que él sea quien llame a Carabineros. ¿Qué responsabilidad pueden tener los vecinos también para poder hacer que efectivamente estas fiestas clandestinas no se sigan desarrollando? Exacto, acá el rol del conserje es fundamental y acá tiene que ver con la confidencialidad que tiene el conserje y la discreción. En muchos casos, en todos los edificios que administramos con Capital, el conserje es el que está mayor expuesto al contacto o alguna agresión por parte de los vecinos que están incurriendo a este tipo de actos. Por lo tanto, él tiene que establecer un protocolo, saber de qué forma va a coordinar con Carabineros, de qué forma va a intervenir el comité y va a ser sancionado a estas personas. En muchos casos, las personas que acusan a un residente que está haciendo una mala conducta, estos van en represalias, en amenaza, hasta los golpes. Por lo tanto, esto no puede pasar de amenaza tras amenaza. Por eso se tienen que establecer bien los protocolos que parten desde los comités de administración, los aplica la administración y en este caso son instaurados y concientizados en todos los conserjes mayordomos. Muchas gracias, Nicolás, por estar con nosotros esta mañana. Entonces ahí estaban las recomendaciones para todos quienes vivan en comunidad, ya sea en edificios o en condominios, para evitar estas situaciones que lamentablemente ponen en peligro la salud pública y que además son una infracción también al toque de queda. Por lo tanto, no tendrían ninguna razón para realizarse este tipo de fiestas que ya hemos visto hace tantas semanas, Polo.
Muchísimas gracias, Sofía. Gracias también a Nicolás por los antecedentes. 7:48 minutos.